de traer la palabra del Señor y estaba esta tarde leyendo y viendo situaciones de algunos profetas, jueces, de cómo lo pasaron en momentos de situaciones difíciles, cuando a veces inclusive no se sabe qué hacer. Ahí notamos que a veces hay una inseguridad, porque claro, pasan situaciones complicadas, difíciles, hay que tomar decisiones en algunos de ellos donde inclusive había peligro de perder la vida. Entonces, frente a todo eso, ¿qué podían hacer? ¿Qué situación tan complicada? Nosotros pasamos por situaciones también complicadas y difíciles, pero no tienen nada que ver con lo que pasaron ellos. Pero sí que nos pueden ayudar a clarificar, a ver, viendo lo que ellos pasaron, sufrieron, nos pueden ayudar también a nosotros a ver nuestro estado y saber también qué decisiones tenemos que tomar. Todos sabemos que la decisión importante es dedicarnos, consagrarnos al Señor, que realmente esa es la manera, esa es la forma de salir de situaciones difíciles. Pero a veces somos tan testarudos que antes buscamos una solución por cualquier otro lugar, ¿verdad? Gracias por los abanicos que ha regalado Laia. Todo el mundo abanicándose. Da un aplauso al Señor el que pueda. Qué bien, hijo mío. Yo es que lo veo todo desde aquí de frente y veo a todo el mundo. Bueno, y a mí me han dejado sin aire. Aleluya. Alguno que me dé así, que me dé reflejo. Gloria al Señor. Qué bueno. Bueno, la verdad que es que son calores que no veas, ¿sabes? Un momentito que abro la botella. Así, amén. Muy bien. Pues situaciones difíciles que cuando pasamos por ellas, quiero que sepas que la mayoría de veces es porque somos nosotros que nos metemos en problemas. Otras veces también suceden porque a veces Dios permite que pasemos por ahí. Pero, por ejemplo, tenemos la situación en capítulo 6 de Jueces, ¿verdad? Cuando Dios llama a Gedeón. Y vamos a leer del capítulo 6 de Jueces y versículo de 1 al 6 que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban, atención, qué comer hay en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bien, vamos a ponernos en la situación, ¿verdad? Israel se morían de hambre. O sea, literalmente se morían de hambre porque el enemigo, los amalecitas, los madianitas, venían y arrasaban absolutamente con todo, y como aquí dicen, no les dejaban ni de la siembra, ni bueyes, ni animales. Se morían de hambre. Y tú puedes pensar y decir, bueno, ¿y por qué motivo Dios permitía esto? Bien, lo dice en el versículo primero: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y entonces los dejó en manos del enemigo. Cuando uno hace lo malo, no puede querer que Dios les atienda, porque la palabra del Señor declara
que Dios no puede tener comunión con nadie que haga el mal. Aleluya. Y el mal a veces no es como tú y yo creemos, que hay personas que valoran que, por ejemplo, robar para comer no es malo o hacer otras cosas. El asunto de la moral, la ética y lo que es pecado, es Dios quien determina lo que es pecado. No tú ni yo, es Dios. ¿Sí o no? Entonces se apartaron. ¿Y dónde fueron a parar? Se fueron a adorar a los Baales. Israel, que Dios le había sacado con mano poderosa de Egipto, se fueron a adorar al propio Satanás. Baal era Satanás. Y a Asera. Y le ofrecieron sacrificio. Entonces, claro, lo que Dios no podía hacer, oye, yo os he sacado de Egipto, como os dicho tantas veces, os he librado de malo enemigo, le había dado una tierra que fluía leche y miel, le había dado todo lo mejor de la tierra, y ahora me abandonáis, me dejáis, y os vais en pos del enemigo. Pues claro, Dios los abandona, es lo que trata de decir aquí. Cuando dice que los entregó, no es que Dios agarró, pum, los entregó, no, los abandonó. Y cuando, claro, Dios abandona, el enemigo, atención a esto, Satanás, que el Señor lo reprenda, se da cuenta. Se da cuenta cuando Dios no está contigo. Y cuando se da cuenta que Dios no está contigo, entonces viene al ataque. Aleluya. Esto es una persona que se aparta, por ejemplo, en este caso es la nación de Israel, se aparta del Señor y en principio parece que las cosas van bien porque el enemigo no quiere, es muy inteligente y no quiere atacar de momento. Es decir, una persona se aparta y de momento no viene un ataque, a lo mejor parece que las cosas le van bien. Por eso en alguna ocasión que yo he escuchado, cuando alguno se ha apartado, y ahí también lo encontramos en la Biblia, me parece que es en Jeremías, en el capítulo 44-47, cuando Israel en otra ocasión comenzó a adorar también a los Baales, a Asera y hasta y entonces Dios le manda a Jeremías y le dice, ve allí y dile que como no vuelvan que van a ser maldecidos. Y entonces van allí. Y dice, las mujeres profetizas, dicen, no vamos a escuchar palabra de Jehová de tu boca. Antes vamos a seguir adorando a la diosa del cielo, a todos los astros. Y dicen, porque desde que hemos adorado a la diosa del cielo, dicen, ¿nos ha ido bien? ¿Qué te parece? Entonces, claro, entonces ahí Dios le dice a Jeremías, diles que no va a quedar uno vivo, que van a ser todos destruidos. Aleluya. Porque el enemigo ataca. Dios quiere protegerte. ¿Lo sabes? Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para guardarnos del enemigo. Gritan fuerte amén. Pero si uno falta, si uno se aparta, si uno quebranta el mandamiento de Dios, no una caída es distinto. Una persona puede caer, pero puede levantarse en el nombre de Jesús. ¿Puede ir tan fuerte amén? Sino personas que se apartan. Entonces la persona que se aparta, cuando el enemigo ve, el otro día lo dije también, que puede venir y te asfixia. Llega el momento que si puede ahogar, te ahoga. Aleluya. Por eso, claro, Dios no quiere que te apartes. ¿Puede ir tan fuerte amén? Dios quiere que tú permanezcas en Él. Así que esto es lo que estaba pasando en Israel. Estaban siendo oprimidos por el enemigo, estaban hambrientos. Y claro, frente a todo esto, ¿qué es lo que sucede? Pues, oye, hay una queja, porque encima somos así. Hay una queja. Y claro, y va el ángel del Señor, le manda a Gedeón, que era el único que había, que tenía un poco de luz, no era tampoco muy espabilado, pero bueno, algo era. Y le manda y le dice, varón de Jehová y valiente, esfuérzate. Y le dice unas palabras que Dios te va a librar y os va a librar. Y entonces la respuesta de Gedeón es, si Dios nos va a librar, ¿cómo es que vienen los enemigos y nos machacan? ¿Verdad? Entonces sale la queja en contra de Dios. Sale la queja. Y ahora cabe la pregunta, y a mí no me responda, respóndele al Señor porque es el que te ve.
¿Hay queja en tu vida por algo contra Dios? ¿Por algo que tú crees que debiera haberte concedido y no te lo ha dado? Aleluya. Por cierto que tampoco Dios nos puede dar todos los caprichos que queremos, porque Dios conoce el futuro mejor que tú y mejor que yo, y sabe lo que nos va a hacer bien y lo que nos va a hacer mal. Porque tan fuerte, amén. Así que como Dios te ama, a veces no te da lo que le pides, porque sabe que te va a ir mal. Y uno tiene que aceptarlo y decir, bueno, Señor, ayúdame a soportar esto. Así que Gedeón estaba enfadado y se lo dice al ángel, ¿verdad? Y ha llegado un momento en el cual, después de hablar y después de decirle todo, ahora le va a dar a entender el ángel del Señor a Gedeón por qué pasa todo esto, porque parece que no se había enterado tampoco. Porque a veces nos quejamos y a veces no estamos mirando nosotros la situación nuestra. Yo te pregunto, no sé si ¿tienes odio? ¿Tienes rencor? ¿Tienes resentimiento? ¿Cómo tratas a tu marido? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a la gente en el trabajo? Porque claro, si nos quejamos contra Dios es porque seguramente somos perfectos. Aleluya. Y a su nombre. ¿Eres perfecto? ¿Eres perfecta? Pues entonces no podemos quejarnos contra Dios. Lo que tenemos que hacer es mirarme yo, Lizardo Cano, me miro y busco mi defecto, mi problema, ¿dónde está? Y trato de corregirlo, pero no echarle la culpa a Dios. Entonces lo que Dios le dice a Gedeón, mira, hijo mío, anda, ve, y mañana el altar que tu padre tiene a Baal, destrúyelo y sacrifícame ahí. ¿Qué te parece? El propio padre de Gedeón tenía un altar a Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que ¿cómo podía decir Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿por qué permite esto y aquello? Pues Gedeón, hijo mío, porque estáis todos fatal. Así que cuando a veces le pedimos a Dios, ¿verdad?, que muchas veces no nos responde según lo que pidamos, pero muchas veces no nos puede responder porque nuestra vida está torcida. Y verdad, y a veces nos sucede, como muchas veces he contado el testimonio de una muchacha que era coja, ¿verdad? Esto es real, ¿eh? Esto yo lo escuché al propio evangelista, que lo contó Roberto Espinosa, que está en la presencia del Señor, y dice, a mí me vino una vez una muchacha y estaba así, iba a la iglesia y estaba coja. Y entonces dice, hermano, ¿puedes orar por mí para que el Señor me sane de esta cojera? Y le dijo, hija, ¿y si el Señor te sana, qué vas a hacer? Dice, ay, no voy a dejar discoteca por recorrer. Dijo, entonces no oro por ti, quédate como estás, que estás mejor. Da un aplauso al Señor. Da un aplauso al Señor. Y a su nombre. Escucha, Dios no va a hacer bien a nadie para pecar. Cristo viene a morir en la cruz del Calvario para perdonarnos pecados, para librarnos de ello. Y ahora hay gente que viene a la iglesia, pero solamente quiere el beneficio, pero no quiere vivir en santificación. Entonces, quiero que entiendas que con Dios no se puede jugar. Tú me puedes engañar a mí, yo puedo engañarte a ti, pero a Dios nadie le engaña. ¿Puede ir tan fuerte amén? Dios es el que ha establecido el orden, los mandamientos. Así que ve, oye, ¿tú quieres bendición? ¿Quieres que yo ayude al pueblo? Escucha, destruyen el altar que tu padre tiene a Baal. Es una ofensa enorme. Y a veces no se ofendan, tengamos cuidado, que podemos tener altares en nuestra vida, ¿verdad?, que sean contrarios a la voluntad del Señor. Examina cada uno lo que hay y reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que haya. Pero sabes, aunque tú me vengas a pedir oración para que ore por ti y pide al Señor que me ayude a quitar esto o a quitar lo otro, pero tienes que ser tú. La decisión es tuya, porque Dios respeta la voluntad humana.
Ahora, cuando tú te doblegas delante de Dios y dices, Señor, yo quiero que tú me ayudes a quitar esto, entonces Dios, ten por seguro que te ayuda. ¿Puedes gritar un fuerte amén? Entonces, mira lo que ocurre ahora. Cuando uno es valiente y hace las cosas para Dios, hay consecuencias, pero Dios tiene que limpiar. Y Gedeón, ¿qué es lo que hizo? Efectivamente hizo lo que Dios le había dicho. Fue en la noche, dice porque por el día no se atrevió a hacerlo, porque el pueblo se iba a levantar. Y aún dice familiares de su padre. Entonces va por la noche, derriba el altar de Baal y en el mismo altar de Baal ofrece sacrificio a Dios, ¿verdad? Al otro día, el pueblo que se ha dado cuenta de lo que ha sucedido, va a la casa del padre de Gedeón y dice, saca a tu hijo que le vamos a dar leña porque ha destruido el altar de Baal. Menos mal que el padre entró en luces y dijo, oye, si realmente Baal es Dios, que se defienda, pero vosotros ¿dónde vais? Entonces, viendo que el padre se opuso, atención, a partir de aquí, pon atención a esto que es muy importante, viene la guerra contra los israelitas. Se levanta, léetelo en el capítulo 6. Es decir, consecuencia de que destruido el altar de Baal y el padre de Gedeón no entrega a Gedeón a ellos para que lo maten, entonces es cuando se convoca a los madianitas, a los amalecitas, a todo el ejército para ir contra Israel. Es decir, Dios le había dicho destruye ese altar y consecuencia de esa destrucción, entonces viene la guerra. Pero Señor, ¿ahora qué pasa? Yo te he obedecido. Claro, pero es que yo quiero destruirlos. Yo quiero quitar a Israel del yugo. Y para hacer esto, tiene que haber esta guerra. Amigo. Y entonces ahí es cuando Gedeón convoca, ¿verdad?, a todas las tribus de Israel para luchar contra los amalecitas y todo aquel ejército que vino contra ellos. Y la Biblia dice que Dios no quiso salvar al pueblo con un ejército grande, sino solamente con 300 hombres. Bendecidos el nombre de Jesús. ¿Sabes que tú y Dios sois mayoría? Que no necesita nadie más. Dios y yo somos mayoría. ¿Puedes gritar un fuerte amén? A veces andamos pidiendo el apoyo aquí y allá, pero Dios dice, pero escucha que yo soy más que suficiente, que yo soy todo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Jesús y a su nombre. Dios es más que suficiente, ¿verdad? Dios no necesita. Simplemente el encontrar la persona adecuada. Entonces ahí cuando comienza la guerra, para ir abreviando, porque quiero hablar de otros personajes si hay tiempo, lo que sucede es que Dios dice, no, yo con estos otros no quiero, solamente con 300. Y es que Dios a veces, para ir a la batalla, pues necesita gente realmente rendida a sus pies, gente consagrada a Dios, gente que ame a Dios, gente que quiera las cosas de Dios. ¿Tú amas las cosas de Dios? ¿Sí o no? Es importante. Dios en ese tiempo está examinando las vidas. Esta tarde estábamos escuchando un vídeo de un hermano evangelista que de vez en cuando lo escuchamos, Gary Lee. Me gusta porque es un poco chapado a la antigua, ¿verdad? Y a mí la gente chapa a la antigua me gusta. Entonces, atención a esto, que es un dato, él lo ha comprobado, yo sé que es un hombre de Dios. Dice que solamente en Estados Unidos, como consecuencia de la pandemia, pero es que también en España lo hemos visto y en otros países, ha habido 60 millones de creyentes que dejaron de ir a la iglesia. Dice, eso sin contar en América Latina. Había un enfriamiento, porque claro, ha sido 2 años prácticamente con apenas reuniones de vez en cuando, y entonces mucha gente se ha enfriado. Es
un tiempo de la gran apostasía. Todo eso unido a que aún dentro de las propias iglesias hay gente que se han metido en el feminismo, iglesias que han aceptado LGTBI y yo no sé cuántas cosas. Bueno, quiero que sepas que Jesús viene pronto. Esto es lo que el Señor Jesús dijo cuando habló que llegarían tiempos de confusión. Dios está limpiando su era. Porque ya nos dice en el capítulo 25 de Mateo, cuando habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, 5 se quedan y 5 se van. Pero Dios, tiene que haber una renovación, porque si ahora viene el Señor, yo creo que ni siquiera se va al 50%, ¿verdad? Y lamentablemente habrá muchos que se van a ir al infierno. Porque aunque van a la iglesia, son incrédulos, viven su vida como quieren, hacen lo que les da la gana, no obedecen, todo les parece raro. Dios mío de mi vida, estamos en el último tiempo. Pero yo te digo, no te apartes del Señor, obedece. Mira, esta tarde estaba escuchando, perdóneme, pero se lo tengo que decir, una aberración, porque es que hoy día, no se ofendan, no hay conocimiento de la Biblia, no hay conocimiento de la palabra, no leen la Biblia. Dante Gebel, que Dios lo bendiga y lo ayude, estaba hablando acerca de Judas Iscariote. Yo no sé si tú lo has escuchado. Poniendo a Judas Iscariote por encima de Pedro y de todos los demás, que era el más sincero, el más bueno, pero dicho de una manera que una persona que no entiende de la Escritura, pues se lo traga. Increíble. Y la gente que tiene necesidad, en vez de buscar a Dios y la senda antigua, que tiene necesidad de cosa nueva, como un hermano dijo, un hermano que tiene el programa de ¿qué dice la Biblia? Dice, hay un síndrome que le llaman, es un síndrome de un dios griego, ¿verdad? Dice, ese síndrome se ha metido en la iglesia y hay gente que quiere escuchar cosa nueva, aunque sea una aberración. Dios mío, lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo no quiero aberraciones, quiero el Evangelio de Cristo. Dale un aplauso al Señor, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo. Y hay gente que se queda e incluso lloraba cuando decía que Judas era mejor que Pedro y que otros más. Por favor, está contradiciendo al propio Señor y a la propia palabra de Dios. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento, que son dos cosas distintas. Me levanto en ira santa, cuidado. Voy terminando. Tenía varios personajes, pero quiero terminar con el rebelde Jonás. El señor rebelde Jonás, que quería las cosas como a él se le antojaba, ¿verdad? Y como no hizo Dios las cosas que él quería, entonces se levantó contra Dios. Ahora quiero preguntarte una cosa y respóndete a ti mismo. Si eres un hombre, una mujer, no sé si lo eres o no, espero que no, rebelde contra las cosas de Dios, ¿tú crees que vas a ir delante de Dios? ¿Y qué le va a decir a Dios de la rebeldía? ¿Qué le va a decir a Dios? Si eres un hombre o mujer rebelde, Señor, es que como yo creía esto, y yo estaba en mi razón, yo. Y yo voy a decir, bueno, mira, yo te amo, porque Dios, sabes que Dios te ama, ¿no? Pero lo que tú quieres no puede ser. ¿Sabes? El diablo es malo y quiere destruir a la persona. Estaba escuchando un testimonio, y ya voy terminando, en esta semana impresionante, muy fuerte, sobre un traficante mafioso de México, ¿verdad? Su madre era cristiana y él no quería nada con Dios, él no quería nada, vivió su vida y ganó mucho dinero con la droga y crímenes y yo no sé cuántas cosas más. Y entonces llegó un momento que se metió droga en el cuerpo y murió.
y tuvo una experiencia, ¿verdad?, con Dios que le cambió. Pero los demonios, él dice que cuando él murió, que él se dio cuenta, porque lo llevaban al infierno, que él estaba condenado. Y él entendía que no podía luchar contra eso y se iba directamente él mismo al infierno. Y los demonios le dice con un odio, y que le decían: nosotros hemos sido los que te hemos ayudado, eres un desagradecido. Porque lo que decían los demonios es que cuando él iba a hacer el contrabando y todas estas cosas, que eran ellos quien le ayudaban. Quiero que sepas que cuando alguien comete pecado, quien está detrás de todo eso es el demonio. El demonio. El padre del pecado y la mentira es Satanás. Y Jesús es el padre de la verdad. Ponle tan fuerte amén. Y bueno, gracias que dice, mientras... Dice, yo me iba al infierno, pero dice que sintió la sed que habla en Lucas en el capítulo 16, la sed que sintió el rico. Dice, es algo espantoso. Dice, entonces, cuando me llevaban para el infierno, pensé, algo me vino y me dijo, un momento, quisiera hablar con Dios. Entonces el demonio comenzó a decir, no vas a hablar con Dios. Pero dice, en ese momento Dios vino y me habló. Y el demonio desapareció. Y entonces Dios me habló y me dijo, ¿qué quieres? ¿Me has llamado? Sí. Bueno, Señor, le dice, sé que voy al infierno. Sé que no me he portado bien, pero quería despedirme de ti. Le dice, y esto el hombre quebrantado, estaba llorando. Y entonces cuando Dios le está hablando, él ve a Jesús. Y le habla de Jesús. Y entonces él le dice, fíjate bien en esto, dice, pero es que Jesús, le dice el hombre, no significaba nada para mí. Dice, porque a mí lo que me enseñaron es que Jesús estaba muerto y no podía hacer nada por mí. Y entonces el Señor le dijo, la salvación es por la sangre de Él. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, el asunto es, para ser corto, que este hombre, Dios le dio una oportunidad, porque esto le sucedió mientras que estaba en el hospital, le resucitaron y hoy día es un hombre que está predicando el Evangelio. La única salida es Jesús cuando le obedecemos. Amén. Dios mandó a Jonás, ve a Nínive a predicar arrepentimiento y que va a ser destruida la ciudad. Y él se negó, él se fue huyendo. Entonces le sucedió cuando la ballena, bueno, el pez lo tragó, lo devolvió a Nínive y él comenzó a predicar. Y el pueblo se arrepintió. Pero Jonás no quería perdonar a Nínive. Jonás quería que la ciudad fuera destruida. Y entonces se enfadó contra Dios y le dijo, ¿no es esto lo que yo decía y que por ese motivo quería huir? Es decir, no quería, o sea, si el pueblo se arrepentía, él no quería que Dios lo perdonara. Dios no podía hacer lo que quería Jonás. Dios no puede hacer lo que tú y yo queremos. Dios quiere que hagamos su voluntad. ¿Tú quieres hacer su voluntad? Tienes que aprender a orar a Dios, a pedirle, a no ser rebeldes. Entonces Dios le enseñó a Jonás que eso no se debe de hacer, ¿verdad? Y le puso una calabacera para que le protegiera del sol, porque era una calor enorme. Y dice la Biblia, y Dios preparó un gusano y durante la noche hirió a la calabacera. Y cuando llegó el otro día, aquella planta se secó. Y entonces él le daba el sol y le dio la cabeza y bueno, se enfadó de no, quiero morirme, quiero no sé qué. Entonces y Dios le dice, ¿haces tú bien en enfadarte tanto por la calabacera? Algo que tú no hiciste, que en una noche salió y en otra pereció. ¿Haces tú bien? Sí, hago bien, hasta la muerte. Le dice, hasta la muerte. Y dice, o sea, tú tienes pena por la...
Eso lo que nos indica es la falta de misericordia y de amor que a veces hay personas que no tienen, ¿verdad? Y quieren tratar de someter a Dios a lo que ellos quieren. Tú y yo tenemos que estar sometidos a Dios. ¿Tú quieres irte con Dios? Si quieres irte con Dios, la única manera es obedecer su palabra. ¿Quieres ser vencedor en todo? Porque Cristo lo ha dicho. En mi nombre sois más. Entonces, sométete a la palabra de Dios. Los músicos arriba. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes. Ayúdanos a obedecerte. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Ten piedad de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro interior.